Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El área metropolitana de Guadalajara ha regresado a la controversia sobre las fuentes de su agua potable, tras casi 3 lustros de olvidarse del problema, luego de la recuperación que tuvo el lago de Chapala tras su dramática desecación de los primeros años del siglo XXI, en que quedó muy cerca de su registro más bajo, que data del año 1955, por abajo de la cota 91. Pero son más los años en que ni la autoridad, ni las élites, ni los científicos, ni los ciudadanos se han podido poner de acuerdo para sacar adelante un proyecto común. Desde 1991, en que entró en operaciones el sistema Calderón-San Gaspar, no se ha incorporado una nueva fuente de abastecimiento. De forma aparejada, los mundos distintos en que se mueve la vieja escuela de ingeniería mexicana, que ha visto por décadas en las grandes represas la respuesta a la sed de las ciudades, frente al creciente ambientalismo donde se mezclan desde las propuestas técnicas de recuperación del acuífero, a nivel incluso domiciliario, y la reutilización del agua, hasta las buenas intenciones de quienes se niegan a que se termine la infraestructura que haría de la fuente del lago de Chapala la más segura y mejor gestionada para la ciudad, a pretexto de que eso generaría la desecación del lago, postura que impidió construir la necesaria segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara, lo que de paso provoca que se extraiga agua sin control por el canal de Atequiza, el viejo sistema de conducción desde Chapala que entró en operaciones en el ciclo 1955-1956 y que al no estar confinado implica brutales pérdidas por evaporación y por robo del recurso. Los tandeos o recortes del suministro eran realidad cotidiana en el primer quinquenio de este siglo e incluso en buena parte de los años 90 del siglo XX. Ello se explica porque ese periodo de 15 años reúne el tiempo más seco del lago desde que se tienen registros de su nivel del agua. Fue la naturaleza la que le permitió a la ciudad un largo respiro, no sin acciones concertadas entre las que destaca la conformación de una política de distribución del agua de la cuenca del Lerma que ha clarificado el derecho de los usuarios del lago de Chapala a que el embalse reciba agua en volúmenes adecuados, no solamente para garantizar el riego agrícola y sobre todo el abastecimiento de Guadalajara, sino para que sostenga niveles aceptables para actividades productivas como la pesca y en general la vida acuática en el mayor embalse natural del país. Esta denominada política óptima conjunta representó el mayor acuerdo entre los usuarios de la cuenca más poblada y con mayor aportación de riqueza al país, al conciliar los intereses agrícolas del Bajío, el mayor consumidor de agua por volumen, con lo que representa la capital de Jalisco, que ha sido el mayor aliado del lago para evitar que sea sacrificado, pues los proyectos de desecación parcial se han presentado incluso después de que la ciudad comenzó a vivir de su agua. Pero muchas cosas también se dejaron de hacer. Guadalajara debía ser un centro urbano ejemplar en su manejo del recurso, con un organismo operador de punta a nivel nacional, con ciudadanos informados y sensibles al uso adecuado del agua, con políticas urbanas sensibles a la necesidad de mantener vivos los ciclos del agua y receptivas respecto a las necesidades de las áreas rurales que la rodean. En el arranque de la tercera década del siglo XXI, no se puede decir que estemos cerca de lograrlo. El anuncio del regreso de los tandeos o recortes de agua trae el retorno de una pesadilla vivida por una generación anterior, con la posible manipulación de datos por parte de la autoridad, que pretende hoy justificar el recorte de agua por 2 razones que parecen insuficientes. La falta de agua en la presa Calderón, que en promedio solo ha entregado medio metro cúbico de agua por segundo durante 30 años, es decir, entre 4 y 3% del volumen total, y la no conclusión del acuaférico, un ducto que rodea la ciudad que se ha construido a lo largo de 2 décadas y que su tramo inconcluso en el poniente no impide abastecer el norte de la ciudad, que es donde ahora se vive la escasez. Territorio Reportaje ha consultado con expertos y líderes sociales la nueva crisis del agua que vivirá la región, con la excepción del CIAPA, que sin explicación declinó la solicitud de entrevista para participar en este debate. Se llega a la conclusión de que no aprendimos de los años de escasez ni de los años de abundancia. En esta primera entrega, 3 expertos comentarán sobre el atraso de la ciudad en cosas elementales como medir bien el agua, cobrarla, entregarla a todos sus habitantes y generar modelos de uso que propicien su ahorro y su manejo adecuado. Las obras podrían ser necesarias, pero no lo sabemos a ciencia cierta, dice el investigador especializado en gestión del recurso en las ciudades, Arturo Gleason Espíndola. Bueno,
Pues es un sistema de medición arcaico, o sea, no se ha renovado. Si efectivamente hay estaciones meteorológicas, hay algunas mediciones muy generales. La mayoría es a cálculos, ¿verdad? Son tantos millones de personas, tanto producción de agua y te da la dotación, ¿no? Entonces creo yo que la ciudad se quedó en el pasado, en esta visión de la ingeniería grande, las obras, los tubos, y ha perdido de vista la necesidad de pasar de un sistema que opera nada más el agua como puede a un sistema inteligente. Y más ahora en la era tecnológica, donde pues ya en tu celular tienes tus cuentas de banco, donde puedes consultar muchas cosas que de tu consumo, de tus gastos. Curiosamente en nuestra ciudad, pues todo esto, la era que le llamamos la digitalización del agua, pues no está incluida en la agenda pública. ¿Qué tendríamos que hacer? Tú incluso hiciste hace algún tiempo una propuesta que uno pensaría que contra el beneficio no es costosa, es una inversión, es una buena inversión para la ciudad respecto al tema de cómo tener datos no solamente confiables, sino datos al momento para tomar decisiones correctas. Sí, la digitalización del agua, que sería así el tema que engloba lo de la medición, consta de tres elementos, ¿no? Lo que es la instrumentación, que son los sensores, el aparato que mide flujos, mide presiones y demás. Está la interconexión, que estos sensores suben a la red de internet, y la inteligencia, la tercera I, que es el manejo a través de software para la toma de decisiones y la visualización del estado actual de dos cosas importantes. Uno, el ciclo del agua y el sistema hidrosanitario urbano. En el ciclo del agua, pues son las variables del ciclo, la lluvia, cuánto llueve, cuánto se infiltra, cuánto escurre, por abajo, por arriba, cuánto se evapotranspira. Eso se tiene que medir para tener una visión instantánea de lo que está sucediendo a una hora determinada. Y por otro lado, el sistema hidrosanitario, que es la captación, cuánta agua tenemos en nuestras fuentes actuales, Chapala, Pozos, Calderón, la conducción, las tuberías que llevan el agua a las potabilizadoras, qué calidad de agua, qué tan limpia se está arrojando después de la potabilizadora en tiempo real, lo que es la distribución del agua, las presiones, los gastos, los flujos, lo que consumimos en casa, quinta etapa, lo que desalojamos, ¿no? Qué tanto fluye por los colectores, qué nivel de explosividad hay, y finalmente llegar a las plantas de tratamiento para verificar en tiempo real la calidad del agua que está arrojando esa planta de tratamiento. En estos dos grandes rubros creo que es donde pues debemos apuntar ya en materia de inversiones para poder tomar decisiones que nos afecten en el futuro. Digo, todo esto suena bastante atractivo. ¿Es costoso contra otras cosas que estamos haciendo, invirtiendo todos los días en el tema del agua? Yo diría hay dos cosas, ¿no? Yo creo que no es costoso desde el punto de vista de que es algo necesario, ¿no? ¿Quién de nosotros compra un carro sin medidor de gasolina? Claro. ¿O quién hace un contrato con un banco sin que le den acceso a sus cuentas y saber cuánto dinero tiene? Bueno, ¿por qué en el agua no se hace eso tan lógico, tan primordial, que nos permita saber a todos los ciudadanos y a los decisores políticos para poder tomar decisiones? Y por otro lado, bueno, estamos hablando de inversiones que pueden llegar desde 5,000, 10,000 millones de pesos, pero nada comparado con los 35,000 millones que ya lleva la presa Calderón, que por cierto está parada por temas, la presa Zapotillo, y sumas obras de 700 millones de Arcediano y vas sumando todas las obras. El Purgatorio tiene también ahí como 3,000 millones que se invirtieron y se quedó. Así es. Entonces son acciones que yo en la agenda pública no las cuestionaría porque son de sentido común. Si queremos hacer una buena administración del vital líquido, pues tenemos que saber cuánto hay y poder encaminar nuestras políticas públicas y nuestras obras finalmente, ¿no? Que pues hay que hacer obras, sí, pero hay que hacerlas de manera inteligente, ¿no? Se buscó que el organismo operador se abriera a la participación ciudadana responsable e informada, pero los gobiernos municipales de 2015 en delante, dominados por el partido Movimiento Ciudadano, se opusieron a la hoja de ruta que ya se seguía los años previos y no permitieron actualizar tarifas para que alcanzara precio real en el año 2016. El efecto es un CIAPA estancado, reconoce el vocal ciudadano de la Comisión de Tarifas, Rodrigo Flores Elizondo. Hace 10 años teníamos esta discusión, la tenían los diputados. Entonces decidieron hacer un consejo tarifario, ahorita se llama comisión tarifaria porque le cambiaron, pero hicieron un consejo tarifario que decidiera ciudadanamente las tarifas. Entonces estaba mitad ciudadanía, mitad gobierno, discutían y lo que acordaran, eso iba a ser la tarifa.
les dio mucho nerviosismo y después de 2 ciclos exitosos dijeron, ¿sabes qué? Sí la queremos revisar. E hicieron un cambio en la ley que es confuso. Uno lee la ley y no entiende quién va a revisar finalmente la tarifa. Yo entiendo que la está revisando la Junta de Gobierno, o sea, se desciudadaniza un poco, pero la argumentación sigue siendo la misma, seguimos invitados ahí. Ahora se llama Comisión Tarifaria y nosotros habíamos diseñado en 2012, que fue la primera edición que se hizo, una tarifa creciente. Estaba tan atrasada que dijimos, si la actualizamos de golpe va a ser muy alto el incremento, casi al 100% en todo. Entonces no podemos dar ese golpe porque uno de nuestros mandatos es no impactar a la ciudadanía, a la economía local y sí darle dinero al CIAPA. Entonces no se puede todo junto, el CIAPA sigue cobrando por debajo de los costos, pero lo que tratamos es hacerlo paulatino y en 2016 deberíamos haber emparejado. En 2015 llega Movimiento Ciudadano como alcaldías y nos dice, yo no estoy de acuerdo en esta política y la detengo. Como prácticamente son los dueños del CIAPA, tenían 3 de las 4 alcaldías, entonces nos pararon y dijimos, bueno, ¿cuál es tu argumento? Es que el CIAPA es muy ineficiente, que cierra eficiencias. Entonces empezó un forcejeo a ir cerrando la brecha muy lentamente. Ellos toman como padrón la inflación del Banco de México. 3%, 4%, y el CIAPA les decía, pero es que yo no hago el agua con tortillas y con... Claro. Yo hago el agua con los fierros y esa es mi inflación, y le daba 8%. Los químicos y todo eso. Entonces nos mostraba los números, nos parecía convincente, y les decíamos a los alcaldes, es que 8% tampoco es demasiado. De hecho, deberíamos estar superando el 8% para emparejar. Entonces, hemos perdido esas batallas. Se han ido a la inflación y pues es 2021, esta tarifa la aceptamos en 2020, pero están invertidos los papeles. En teoría uno hubiera esperado que el CIAPA jalara agua para su molino y nos propusiera alzas altas para cubrir sus viabilidades financieras y nosotros jaláramos hacia la ciudadanía y dijéramos no me subas tanto y encontráramos un punto medio, pero estamos cruzados. El CIAPA nos propone demasiado bajo y nosotros le proponemos lo más alto que podamos, que calculamos que pueda la ciudadanía. Nuestro estándar es la inflación y la inequidad en Guadalajara. Tratamos de que los más desfavorecidos no le pongan más del 3% de su ingreso al agua del CIAPA. Los intereses que controlan Guadalajara desde hace decenios, de carácter urbano inmobiliario, no tienen un proyecto de ciudad sino en el corto plazo y que termina con el cobro de la vivienda que construyen. Por eso han reflejado su interés en buscar altos volúmenes de agua y no en hacer una ciudad que gestione bien el recurso. Cuando entró en operación la presa Calderón en el año 1991, este lugar no estaba como ahora lo ve usted. Ni siquiera existía en este lugar esta famosa escultura que está a mis espaldas que se llama La Estampida. Guadalajara ha cambiado mucho en 30 años y entre otras cosas tenía 3.2, 3.3 millones de habitantes, ahora tiene casi 5.3 millones de habitantes. Pero en estos 30 años tampoco se ha podido resolver el tema del agua, aunque esta fuente está manando en un periodo en el cual hay crisis renovada después de 15 años de que no había tandeos. Lo cierto es que la ciudad ya está viviendo este problema de la escasez propiciada por un manejo inadecuado de largo plazo del recurso agua, que es el recurso más valioso que puede tener una conurbación para su futuro. No se ha planteado entonces, y tenemos ya 20 años, 21 años, estamos de llegar al aniversario 500 de la Fundación de Guadalajara. No tenemos todavía la certeza de qué va a pasar con la disposición de agua para esa ciudad que se espera que para entonces rebase los 6.5 millones de habitantes.
la cuarta semana de marzo de 2021, los 18 principales vasos artificiales o naturales de Jalisco contenían 52.65% de su capacidad total, es decir, 5.264 millones de metros cúbicos de almacenamiento. De estos, 4.345 millones de metros cúbicos corresponden al lago de Chapala. En 2020 se encontraban a 75.39% de su capacidad total, esto es, casi 23 puntos arriba. El lago de Chapala, la principal fuente de abastecimiento de Guadalajara, se encuentra ahora 1.020 millones de metros cúbicos más abajo que en marzo de 2020, pero todavía está por encima de la mitad de su nivel máximo. Un aspecto preocupante del comportamiento del lago es que su recuperación de volumen en el año previo fue de apenas 59 centímetros y en 2019 de 42 centímetros. En contraste, en 2018 se recuperó 2 metros con 41 centímetros. Lo que Guadalajara le extrae al lago apenas repercute en 19 centímetros de su nivel aproximadamente. Las mayores pérdidas de agua son naturales por evaporación y puede ir de 90 centímetros a 2 metros según sea el nivel del lago y la superficie de agua expuesta. En cuanto a la presa Calderón, es un modesto cuerpo de agua artificial con 30 años de operación que apenas da medio metro cúbico de agua por segundo a la ciudad en promedio. Su bajo nivel ya se registraba en el peor momento de hace un año, aunque ahora solo tiene 300.000 metros cúbicos. En octubre pasado, al término del temporal, Calderón contenía 27 millones de metros cúbicos y se tenía certeza de que venía un periodo seco. Sin embargo, si esa presa se hubiera operado con la extracción promedio de medio metro cúbico por segundo, habría ajustado perfectamente para más de un año. El geohidrólogo Marco Ramírez Murillo señala que si se busca un futuro promisorio para Guadalajara, se debería mirar al agua subterránea. El agua subterránea es una fuente de abastecimiento que pudiera solucionar el problema de abastecimiento. Entender que se dice que de todo el agua del planeta solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, menos del 1% es el agua superficial, aproximadamente el 30% es el agua que está en el subsuelo, que es el agua subterránea. Eso sería entonces, otro 1%. De esa manera, bueno, es el 30% del 3%. De esa manera se dice que es el agua que pudiera ser más accesible, porque el resto está en los glaciares y en las capas de hielo. Entonces, hay que voltear a ver al agua subterránea. Desgraciadamente no hemos realizado los estudios a profundidad, tal vez porque en tiempos pasados la necesidad, pues, conforme a lo que estabas estudiando a 250, 300 metros de profundidad, te permitía salir adelante con un volumen que te podía cubrir las necesidades, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos en un momento en el cual la zona de la hoy etiquetada área metropolitana de Guadalajara necesita ver hacia futuro una prospección en el cual tengas la manera de cubrir ese déficit que ya se tiene actualmente. A partir de esto, hay que voltear a ver al agua subterránea, qué ventajas tiene un acuífero con respecto a las otras probables fuentes de abastecimiento. Pues que definitivamente un acuífero, al estar dentro del subsuelo, un aspecto es que el agua no se evapora. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que tienes un volumen de almacenamiento que puede ser muy grande y que la infraestructura que tú necesites sea muy poca para poder tener acceso.
Esto quiere decir que el subsuelo es un almacenamiento natural que va a tener las dimensiones que la estratigrafía te lo permita. ¿A qué va esto? A su volumen de vacíos, a su porosidad. Esto tiene un coeficiente de almacenamiento que resulta en un volumen de almacenamiento. Para esto, aparte, mediante recarga, puede ser natural o artificial, tú puedes restituir las condiciones de un volumen interesante. Otro aspecto es que esa capacidad de almacenamiento no disminuye como en un almacenamiento superficial. Pero los cambios de uso de suelo urbano no han permitido conservar las zonas de recarga de un acuífero de 650 kilómetros cuadrados, donde el suelo de toba, tala, arena y cenizas es altamente permeable. Es necesario pasar a un nuevo manejo del territorio, agrega. Las presas tienen el grande problema de asolve. Los acuíferos no se asolvan, no se reduce la capacidad de almacenamiento. Entonces son varios factores en los cuales un acuífero te permite tener un volumen de manera sostenible, siempre y cuando las condiciones naturales están expensas de un ciclo, pero que antropogénicamente cambian las condiciones para mal. Sí, digo, porque podríamos decir que el Valle de Atemajac, Valle de Toluquilla, Tezistán, que sería parte del mismo sistema Atemajac, son privilegiados en el sentido de la capacidad que tienen para absorber agua, ¿no? En condiciones naturales, obviamente. Pero estamos ahora pasando a la etapa de construcción de la ciudad, donde parece que no nos ha importado cuidar estas características para que el acuífero se siga recargando. Desgraciadamente así es. Esos cambios de uso de suelo no nos han permitido conservar esas zonas de recarga. Entender que las zonas de recarga de un acuífero son las zonas que inician en las partes altas de las estructuras geológicas y que por ende con condiciones de permeabilidad van propiciando esa infiltración del agua que se precipita, que una parte escurre, pero que otra parte se va infiltrando conforme va fluyendo. Sí, lo que es la delimitación del acuífero de Atemajac, en el cual es una extensión importante, son 650 kilómetros cuadrados aproximadamente, que tiene condiciones importantes de este suelo de toba tala, de arenas, cenizas. Entonces, importante es que todavía tenemos zonas no urbanizadas que uno debería, digamos, etiquetar que la teoría del urbanismo involucra todos los factores para que esos componentes se fusionen y que de manera armónica propicien un modelo urbano que permita tener áreas naturales, en condiciones naturales, que eso permita tener digamos, infraestructura para control hidráulico con condiciones naturales. En otros sitios ya los tenemos que hacer de manera artificial, pero desgraciadamente sí es cierto, el desconocimiento de esta disciplina ha inhibido un desarrollo adecuado para poder cubrir estas necesidades, ¿no? Hay maneras de manejar el territorio que permanece como no alterado. ¿Habrá posibilidad de hacerlo con las zonas urbanas consolidadas? Que de repente hay como una idea fatal. Al intervenir un territorio tú vas a provocar que de algún modo, en mayor o menor medida, se altere. Pero no tenemos como la visión de decir, al intervenir un territorio puedo incluso mejorar las condiciones para que se dé, por ejemplo, la recarga. O sea, como que no tenemos ni siquiera eso como horizonte,
y quizás en el área consolidada de la ciudad requiramos ese tipo de proyectos, ¿no? Que mejoren, justamente porque se alteró ya tanto que necesitamos quizás proyectos que mejoren las capacidades para que el acuífero regrese a esa funcionalidad, ¿no? Así es. Hay técnicas de recarga que permiten de manera directa o de manera indirecta, de manera natural, de manera artificial, lograr el objetivo. Entonces, entre más área en condiciones naturales tengas, te facilita más las cosas. Esto de manera natural se puede dar topográficamente si tienes una pendiente reducida, te permite que esa agua no escurra con mayor velocidad, entonces tenga un mayor tiempo de permanencia y de esa manera le permita infiltrarse poco a poco. Si tú tienes una topografía un poquito más abrupta, bueno, generas infraestructuras, zanjeos, fosas, que son del tipo directo, del tipo superficial. Cuando ya hablas de lo que es una recarga directa subsuperficial, ya pasamos a los pozos de absorción, zanjas más profundas, pozos de inyección. Hay una variedad interesante que es posible que pueda lograr ese objetivo. Arturo Gleason Espíndola, especializado en gestión del agua en ciudades, señala que es primordial vencer las resistencias de los políticos y de los constructores para fortalecer la información y diversificar las soluciones. Yo creo que es una mezcla de factores, ¿no? En mi experiencia ya como observador del tema va desde la ignorancia, desde la falta de actualización de las personas que pues están manejando el sistema, la parte política por lo general en las últimas administraciones de diferentes partidos, quienes llegan a los puestos de decisión de agua, pues no tienen el perfil, no encaminan los esfuerzos, la cosa va caminando como se puede. Y por supuesto, sí hay intereses de algunos sectores, ¿verdad?, que están buscando que no se mida para poder disponer de esa agua y poder construir, poder desarrollar en la ciudad como les dé la gana. Entonces, creo que es la mezcla de todo esto y finalmente obtenemos esta falta de gestión integral de agua, ¿no? Porque digo, antes de la entrevista me platicabas, otras ciudades de México sí están teniendo una percepción de la necesidad de contar con sistemas modernos de medición para saber lo que tienen. Y, por ejemplo, el trabajo que van a hacer ustedes en Monterrey. Sí, estamos trabajando en un convenio entre la Universidad de Guadalajara y el Sistema de Aguas de Drenaje de Monterrey, precisamente porque queremos apoyar lo que ellos ya iniciaron. Ellos ya tienen en pantalla lo que tienen sus diferentes presas que abastece el área metropolitana de Monterrey. Y esto es parte de que estas acciones de medición y manejo de agua inteligente formen parte de lo que sería una certificación internacional que en Australia han promovido como ciudad sensible al agua, que este tipo de certificaciones te ayuda a adquirir los fondos, pero para trabajar en este sentido de la medición, el buen uso racional del agua, el aprovechamiento, la buena distribución del agua, el pago justo, la inclusión de las personas en las tomas de decisiones, educarla. Hay un tema allí en Ciudad Sensible al Agua que me encanta, se llama alfabetización del agua. Es fundamental que para que una ciudad sea sensible al agua, la gente esté educada. Entonces hay que enseñarle de manera muy propia, muy clara, cómo se maneja el agua para que tome parte en las acciones, en las decisiones, pero también sea un agente activo en el problema, ¿no? Australia, pues tú recordarás, a finales de 90, a principios de 2000, pues tuvieron grave escasez. Ellos llegaron a la conclusión de que cada gota se debe aprovechar y de ahí surge este término, ¿no?, de ciudad sensible al agua, que ya va a cumplir 20 años de estudio y que en el cual nosotros creemos que es muy bueno para México. Y digo, no es casualidad que Monterrey tenga interés cuando Monterrey también ha vivido crisis verdaderas de escasez por estar clavado en una zona de desierto.
Claro. Pero Guadalajara en algún momento con el tema del cambio climático va a empezar a vivir este tipo de escenarios de forma más acusada, ¿no? Sí, por supuesto. Guadalajara pues depende principalmente de Chapala, de Los Pozos y bueno, y Calderón, pero no está haciendo ningún manejo inteligente de su agua, ¿no? O sea, no la está guardando, no la está racionando, solamente cuando vienen situaciones como la que estamos viendo ahorita, pues le cierran. Pero el depender de una sola fuente o varias fuentes muy puntuales y el extendimiento de la mancha urbana nos lleva a pensar que si no estás metiéndole, por ejemplo, agua al acuífero, si estás tirando el agua de lluvia a los drenajes, los manantiales, más de 30 manantiales están yendo a los drenajes en estos momentos, pues en un momento dado, si tú no le metes a tu cuenta de banco del agua, por decirlo así, y si no le metes y si le estás sacando, pues... Es pura deuda. Pues es deuda. En un momento dado, cuando tú metes tu tarjeta en términos monetarios, si le estás saque dinero, en un momento te va a decir la tarjeta, ya no hay dinero. Ese punto le llama la ONU día cero. ¿Cuándo va a ser ese día cero? Cuando Guadalajara llegue a un punto extremo donde ya de plano no hay agua en el acuífero porque toda la que tenía que estar dentro fue por Plaza del Sol, corrió por Avenida México, por la calzada y no la dejamos ir durante... Y terminó en la barranca. En 50 años y el piso, el suelo se secó. Sí, este es un escenario que la autoridad tendría que darle toda la seriedad del mundo, ¿no? Así es. Y la ONU lo ha establecido. Nuestro país ha suscrito esos acuerdos, las metas del milenio. Ahí están las políticas. O sea, no son inventos de uno como académicos. Son cuestiones que uno ve en los documentos que nuestro mismo país ha firmado y que debemos observar, pero como que nos desconectamos en esa parte, ¿no? La ciudad se está rezagando no solamente respecto a Monterrey. La capital del país ya trabaja en el agua domiciliaria en un plan muy ambicioso. Hay un tema que tú has insistido muchos años. Las soluciones no tienen que ser macro cuando hay soluciones micro. Y bueno, la unidad de vivienda de cada uno de los 5.2 millones de habitantes de la ciudad puede ser parte de la solución para el tema de captar agua y sin embargo no hay ni siquiera un asomo de una política que diga sí, vamos a pedir, vamos a exigir a los constructores y vamos a dar incentivos para que la gente compre un equipamiento para que pueda captar agua, para que pueda reutilizarla, todas estas cosas que tú has mencionado y que todo el mundo te juzga, dicen, pues este hombre está hablando de cosas irrealizables. Bueno, irrealizables, pero pues ya Ciudad de México lo está haciendo, ¿no? Está impulsando un programa de 100,000 SCALs o sistemas de captación de agua de lluvia en donde van sobre 20,000, si no mal recuerdo la última cifra, y están incorporando a varias delegaciones, Xochimilco. Sí, dices que la Ciudad de México lo está haciendo y por lo que me dices no nomás en delegaciones con alto poder adquisitivo, porque Xochimilco es popular. Popular, Iztapalapa, ¿verdad? Tlalpan están trabajando fuertemente, ¿no? Con aliados, el gobierno y algunas asociaciones que manejan el tema del agua de lluvia. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿cómo es el estímulo? ¿Qué tipo de equipamiento requiere la casa para incorporarse a este tipo de esquemas? Bueno, pues básicamente el gobierno de la Ciudad de México da un incentivo, un estímulo económico, bueno, compra el equipamiento y en coordinación con especialistas, por decirlo, pues está uno de los líderes, Isla Urbana, y entre otros que están colaborando, asesoran técnicamente y ayudan a instalar el sistema y se le da la capacitación al usuario sobre el sistema. Que es como una receta para es como cada un paciente distinto, porque cada casa es distinta y aparte agreguemos que en muchos casos son casas que derivan de métodos de autoconstrucción que no necesariamente tienen elementos para... Sí, es una medida emergente, ¿no? Un sistema de captación de agua de lluvia puede ser desde lo más sencillo de poner un techo, un bote o una olla y tener agua para regar tus plantas, o hasta crear todo un sistema automatizado que pudiera captar el agua de lluvia y abastecer hoteles, edificios y así reducir las demandas de agua, ¿no? O sea, a satisfacerlas, ¿no? Parcialmente, al menos con el temporal. Y México pues está cada vez incorporando más este tipo de situaciones para cuestiones de emergencia, ¿no? Y ahí van paliando el asunto de una manera paulatina. En este sexenio se pretenden instalar más de 100,000. Entonces es algo inédito en nuestro país y pues muy bueno por la Ciudad de México, ¿no? Porque una nueva gestión del agua a partir de cada habitante ofrece oportunidades inimaginadas. ¿Para qué puede servir al dueño de un domicilio captar agua y guardarla? O sea, en un momento, por ejemplo, ahorita de que tenemos más de 200 colonias en Guadalajara,
que no tienen en este momento agua o que la tienen racionada, ¿de qué les serviría si estas 200 colonias hubieran habilitado un programa de este tipo en los últimos años? O sea, ¿cómo estarían viviendo este problema en este momento? Siendo un poquito, aventurando un poquito una hipótesis, pues yo sé que no podemos hablar de lo que no existe, pero... Sí. Bueno, principalmente el agua de lluvia es muy factible potabilizarla, ¿no? Entonces, en un momento dado, la demanda por beber se puede satisfacer hasta un 80 o 100% si nada más captaras el agua de lluvia y la guardaras para beber, ¿no? Se complica el asunto cuando ya tienes que meter agua de lluvia a los demás usos, porque es algo que hay que decir y que también tenemos, y lo hemos dicho en distintos espacios, bajar las demandas. El tapatío es derrochador de agua, pero bajo un esquema de derroche, la captación de agua no te va a satisfacer toda la demanda. Entonces tiene que combinarse, bajar la demanda y aumentar la oferta. Puedes guardar agua para riego, ¿verdad? Riego por goteo, ¿verdad? Y si tienes espacio y un gran techo, puedes almacenar agua hasta por 8 o 9 meses, si tienes estas condiciones, un gran techo y un espacio para guardar. Y muy bien construido, no se te vaya a caer todo. Claro, claro, sí. Claro. No hay una receta en los SCALs o sistemas de captación de agua de lluvia, no hay una receta así general para todas las edificaciones. Habrá casas que se parecen mucho y se repita el modelo, pero repito, habría que ver cada caso. Es como atender a un paciente. A ver, tú tienes este problema, pero tienes otros padecimientos o tienes estas posibilidades que te ayudan a resolver mejor el problema. Que es ahí donde nosotros hemos trabajado ya 20 años, ¿no? Estudiando los SCALs, tenemos cursos de capacitación, un programa de certificación a través de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, precisamente buscando formar especialistas que no hagan vendimia no más de un sistema, sino pues hay que entender la casa, el edificio, y otro aspecto fundamental para que un SCAL funcione bien es la cultura, ¿no? La gente tiene que apropiarse del sistema y poderle dar mantenimiento, considerar en sus gastos unos 1,500, 2,000 pesos para limpiar al año, para limpiar cisternas, cambiar filtros, estar al pendiente, revisar su techo. Es entrar en otra cultura de manejo de agua que lamentablemente en Jalisco pues nosotros no fuimos formados así. Por ejemplo, si hubiera datos reales sobre el agua de la ciudad, se inhibirían autorizaciones de edificios. Eso explica por qué se oponen a la apertura informativa quienes se enriquecen con el modelo de densificar la ciudad. Aquí ni siquiera sabemos dónde están los colectores, cómo están, no hay cámaras dentro de ellos, ya que se colapsan, no hay Sí, porque tampoco estamos invirtiendo en sustituir la red de agua. Tenemos lugares que tienen 80 años de antigüedad, la red. Y lo que te dan, el sistema operador te da un plano desactualizado, uno tiene que estar juntando planos de otros años y tratar de hacer algo, entonces ¿no? Quizás ahí está la respuesta de por qué no quieren que haya datos de primera mano, porque en realidad desnudaría todas las limitaciones y todas las opacidades del sistema. Y inhibiría las autorizaciones para hacer nuevos fraccionamientos o nuevos edificios, ¿no? Porque si tú estás viendo cómo modificas, a mí me ha tocado participar ya en varios juicios como perito solicitado por los ciudadanos, en donde no se mide, por ejemplo, el impacto que tiene un edificio en la redistribución cuando lo construyes y jala más agua de la que jalaba antes porque eran 3 o 4 personas que en una casa se van a 50 personas, entonces jala más presión y eso no se monitorea, no sabemos. Entonces con nuestro software nosotros, ayudando a los vecinos en sus juicios, demostramos cómo se descompensa la presión de los vecinos. Es cuando te estás bañando y alguien de tu casa le abre al riego, pues se baja la presión. Eso está sucediendo en muchos edificios y en los vecinos que les bajas la presión porque el edificio grande consume más presión y más agua. Y qué bueno que mencionas esto, porque el argumento del CIAPA para dar factibilidades al interior de la ciudad es que tenemos zonas que tienen servicios pero que están subutilizados. O sea, según ellos hay mucha presión porque hay poco habitante y han estado dando autorizaciones adentro de la ciudad sin tener datos que nos revelen esto que tú dices. A ver, yo primero tengo que demostrar que realmente no va a afectar, sí, o que va a ser suficiente el agua que existe. Sí, tengo esta presión ahorita antes del edificio, le pongo el edificio y eso ya se puede hacer por computadora. Se lo pones, se va a modificar, entonces afecto a todos estos. Pero para hacerlo necesita los datos. Exacto. Y si los datos no están, pues entonces está todo al ojo de buen cubero.
Así es, así se ha desarrollado. Esa es como la metodología, al ojo de buen cubero. A como don Chano lo sabe, el operador de ahí cercano, así se va, así se ha desarrollando hidráulicamente en su diario vivir la infraestructura de nuestra ciudad, ¿no? Al ojo de buen cubero. Los habitantes del área metropolitana de Guadalajara no confían en el agua que reciben en sus domicilios, entre otras cosas porque el gobierno sigue la lógica del fontanero, entrega agua y pide que nadie se preocupe. Esto ha impedido integrar al ciudadano en una gobernanza que mejore la gestión de ciudad, advierte Rodrigo Flores Elizondo, investigador del ITESO y vocal de la Comisión de Tarifas del CIAPA. Hay un espacio de diálogo con los dirigentes del CIAPA sobre lo que veíamos conveniente como gobernanza, pero no hay un órgano de gobernanza real que le diga al CIAPA, a ver, la tarifa ya, pero ¿qué más? Bueno, no ya, está realmente atorada, pero ya la estamos discutiendo, pero ¿qué más podemos discutir? La gestión del agua, la gestión integral es de gobierno y de gobernados. No, una sola parte no puede. Claro. Entonces ahorita tienen una visión de fontanero. Es decir, a ver, yo te aseguro una infraestructura básica funcional y ya, tú opérala. Usa el agua, haz lo que tengas que hacer, despreocúpate del agua. Eso no puede funcionar así, porque con el agua tenemos mucha relación. Este parque en el que estamos es regado, si no, no funciona. Y entonces uno tiene que tomar decisiones con respecto al agua que hay como ciudad. Entonces el punto correcto para tomarlas es discutiendo con la información correcta en donde está el organismo operador. El organismo operador de la parte consolidada, porque además hay varias modalidades. Tenemos la zona CIAPA. Esta semana nos enteramos que hay zonas CIAPAs, porque yo vivo en una zona CIAPA donde nunca ha faltado el agua, perdí presión, pero tengo una llave directa y la veo desde que está esta crisis y en ningún día me ha faltado, pero sé que hay lugares donde desde hace 15 días o más no hay. Exacto. Y son CIAPA. Entonces uno dice, entonces hay zonas CIAPA, de primera, segunda y tercera. Además hay municipios que no están en el CIAPA, que les darán algún servicio, hay autoabastecidos y hay precarios. Y esos precarios ahora sí que están en la cuarta pobreza, porque el pobre del agua es el pobre más pobre. Claro. Entonces, ya una vez que estás en agua de cualquier nivel, estás en otro nivel de pobreza. Entonces, cuando nos decían, calculen al pobre más pobre de Guadalajara, porque con ese vamos a hacer la tarifa del agua, dije, no, el pobre más pobre no tiene agua. Claro. El segundo más pobre sí lo vamos a considerar según su ingreso y todo eso, pero es una aventura interesante cómo se calcula el agua y cómo se discute como ciudad, cómo gestionarla, qué hacemos con ella. Y dentro de eso lo esperable, porque hacemos mucha insistencia en la información. Una ciudad informada toma decisiones más inteligentes. Y una decisión inteligente, por ejemplo, sería que en una ciudad que está alcanzando su tope, se deje de producir refresco y cerveza. Me gusta mucho la cerveza de Guadalajara, pero digo, pues si la opción es para que la gente tenga agua, pues la tomo yo en parte, pero la toma realmente la cervecera. Es decir, bueno, no me puedo quedar. Éticamente no me puedo quedar y después financieramente tampoco. Porque si los instrumentos de mercado fueran realmente transparentes, habría esa compensación. Es decir, bueno, si no hay agua, se vuelve valiosa, y si se vuelve valiosa, te cuesta más. Y si te cuesta más, te sales de mercado en tu producto. Entonces, ese encadenamiento no se está dando y debería darse. Implica entonces que se está subsidiando la riqueza de unos a costa de un agua que debería cobrarse más cara para ellos. Así es. También en la Comisión Tarifaria se decide sobre el agua del CIAPA a comercios y a industrias. Realmente son pocas, pero impactan. Tienen ahí un representante, el representante se defiende, CIAPA lo apoya y las subidas son menores. Pagan más todavía, pero incrementan menos. Y uno dice, bueno, pues son años malos de economía, tampoco se trata de presionarlos. CIAPA ganaría muy poco con lo que le subiría a industriales y comerciantes. Por decirte números, el CIAPA debe tener 1.100.000 cuentas domésticas y 3.400 de industriales. Entonces uno dice, por mucha agua que consume cada uno con respecto a un hogar, siempre es más, el conjunto de los industriales es poquito. Y año con año es el único número que baja. Los industriales solitos están yendo del CIAPA. Algunos tienen sus propios pozos, otros dicen, ya no me conviene.
la ciudad se está transformando en una ciudad de tercer sector económico, y eso es lo normal. O sea, tampoco es que estamos destruyendo la ciudad o colapsándola, es decir, las ciudades se transforman a sus sectores más productivos dada la capacidad de sus ciudadanos. Esta es una de las apuestas de informar y decir, bueno, pues esta ciudad ya no va a hacer refrescos y cervezas, pero qué tal que haga cosas de creación digital o de otro tipo de servicios. Centros de convenciones, pues, es Sí. muy exitosa Guadalajara en eso. Centros Sí, claro, la educativos. terciarización es la tendencia y además Guadalajara siempre ha sido una ciudad más comercial y de servicios que industrial, ¿no? Sí, de hecho es una ciudadanía que se reconoce como amable. Es un lugar donde da gusto venir. Yo soy de Puebla y digo yo, aquí la gente es más amable que en mi ciudad. Entonces, mucha gente dice lo mismo, entonces eso es también un atractor. El fantasma de las ciudades del mundo es llegar a su día cero. Ciudad del Cabo en Sudáfrica lo asumió con valor, pero Guadalajara ni siquiera cumple aspectos elementales de transparencia para que sus ciudadanos sean solución, no solamente problema. Ciudad del Cabo, que ya vivió este asunto del día sin agua, fue muy criticado adentro, porque le decían sus propios comerciantes, pues tú por ponerle día cero del agua a Ciudad del Cabo, la gente ya no quiere venir, tiene miedo y no va a venir a una ciudad sin agua. Y sí tiene una bajada en 2019, aunque ya había agua, de gente que dice, yo no voy a un lugar seco, ¿para qué? Entonces, todas las otras ciudades que también vivieron el día cero del agua, no lo mencionaron así. Tú buscas en la red y la única es Ciudad del Cabo. Fue valiente en eso, pero pagó el precio mercadológico de decir, pues ya nadie quiere ir. Entonces, otras ciudades de África o del sureste asiático que han vivido la carestía del agua, peores que aquí, carestías de la mitad, un lío, llevan agua en trenes o simplemente la gente se forma durante horas en las filas de pozos, hay golpizas con cubetas vacías. Uno dice, ya son horizontes de abandono de ciudadanía, modelos malos. O sea, realmente Ciudad del Cabo es un modelo exitoso y uno revisa el caso y dice, está interesantísimo, pero no deja de pagar los precios. Es una ciudad que ya llegó al tope y dice, pues estamos a que llueva o no llueva. Y estamos, como Guadalajara, estamos igual que ellos, es como el espejo a vernos. Y ahí el gobierno fue de la mano con la ciudadanía y le dijo, te voy a informar cuánta agua hay y qué estoy haciendo. Y tú toma tus decisiones. Ahí deberíamos llegar. Entonces, CIEPA nos informa mensualmente cuánta agua usó y cuánta queda en sus reservorios superficiales. Hay que ser un antropólogo del CIEPA para entender dónde está, porque te da un informe de 50 páginas y la mayoría de ellas uno dice, ¿y esto para qué nos lo informan? Parece un autoinforme. Entonces, valdría la pena hacerlo con la agilidad de los informes semanales de Ciudad del Cabo. En 7 paginitas te dicen lo que tú tienes que saber. Sí, o sea, como una verdadera transparencia. Sí. Para que la gente realmente esté informada, porque Así es. un mamotreto de 50 páginas no te informa si no sabes interpretarlo. Así es, y ahí está toda la información, pero hay que estar, a ver, de esta página esto y de esta otra, esto y esta otra, y ya las junto y sé la eficiencia de potabilización, sé cuánto tomo de las fuentes, sé cuánto les queda y sé dónde están potabilizando cuánto. Pero hay que juntar uno de los puntos. Entonces, yo creo que el CIEPA se abrirá, sería lo deseable, a que diseñemos con ellos un instrumento de información eficaz de cuánta agua hay y los otros problemas, por qué sale de colores, cómo se está saneando, cómo se está ayudando a la infiltración, porque también tenemos ahí un reloj en contra, que es cuánta agua nos queda subterránea. Entonces, los estudios de la Comisión Nacional del Agua dicen, pues estás en números negativos desde hace años. Entonces, pueden pasar dos cosas, que empecemos a llegar al agua con demasiados minerales, nos empecemos a enfermar, también esa se acabe, o que se empiece a hundir el suelo, como en Ciudad de México. Todo mal. Todas son... Sí, porque ni malos. siquiera hay una política respecto al agua subterránea. Que tú dijeras, tenemos dentro del CIEPA un departamento de agua subterránea que busca incentivar que se inyecte el agua al subsuelo, que se cuiden las áreas de recarga del acuífero, pues no tenemos en realidad nada de eso. Tenemos 200 pozos en CIEPA y digo tenemos porque pues, son nuestros impuestos y hay unos encargados de ellos que hacen análisis. Entonces, estudiantes de maestrías que luego les solicitan, dicen, hay un montón de reactivos que está buscando el CIEPA en sus pozos, no solamente los niveles. Es un lío pedírselos por transparencia.
Reconoce Flores Elizondo que hay avances y retrocesos, pero los gobiernos de los últimos 5 años han puesto más lejos los objetivos de un organismo operador sano y que ofrezca calidad a sus usuarios. Aceptamos sentar aquí con tal de que este incremento en la tarifa que venimos a avalar tenga mejoras claras. Entonces, en los primeros años logramos avances, realmente hablábamos el mismo lenguaje que las preocupaciones que tenía el CIAPA y todo funcionó y se ha ido cayendo en los últimos años. Prácticamente de 2018 para acá. 15. Yo diría 15. Que en 15 ya con los alcaldes de Movimiento, sin querer politizar, yo he votado por Movimiento, me gustan sus propuestas, pero ya en el poder uno tiene que dialogar con ellos, es parte del ejercicio. Entonces ellos se han afianzado en esa política de que el CIAPA es ineficiente. Dije, órale. Entonces ahora ellos tienen el CIAPA desde hace 2 años. Yo creo que ya le han dado toda la eficientada que podían. Yo creo que en 2021 sí toca ya hacer una revisión correcta. Sí, porque en realidad la percepción desde afuera es que vivimos 2 años malos del CIAPA en esta administración. O sea, yo lo veo más deteriorado que en estos años de la anterior administración. No sé si, porque cuando lograron construir, aguantó lo que lograron rescatar para que funcionara bien, pero entiendo que incluso su presupuesto ha bajado cuando en realidad el costo del sistema no puede haber bajado. No, nos presentan sus números, ellos siguen con una inflación como del 8%, nosotros seguimos aprobando altas del 3%. Logramos hacer un cambio que ayudó a no bajarle tanto, a no perder tanto representación de la tarifa contra el costo, y es que la ciudad se transforma y entonces en los hogares hay menos personas por hogar. Entonces, pues yo agarré y le dije, ¿saben que ya no tenemos 4 personas, sino 3.5 por hogar? Eso nos da que ya no necesitamos otorgar 6 metros cúbicos por hogar al mes, sino solamente 5 en la doméstica, pero a los pobres sí dale 7, porque ahí sí hay más gente. ¿Usted coincidirá conmigo que no hay nada más importante para la vida, pero no solamente para la vida biológica, la economía, la cultura, que contar con agua? Y el agua es un bien escaso en estos tiempos. Se habla mucho de que fue por la práctica de secación de la presa Calderón que se ha suspendido el abasto en buena parte de la ciudad en términos de fragmentarlo por horario, y esto está afectando a muchísimas personas. Sin embargo, si nos podemos revisar un poquito las cifras, la presa Calderón tenía 25 millones de metros cúbicos de agua aproximadamente el 11 de noviembre, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué no tiene agua en este momento? Porque no se administró esa agua. Si usted hace cuentas simples, podremos dar con el dato de que manejada con 500 litros por segundo, que es el promedio que se le ha extraído durante 30 años, podría salir adelante más de un año con esa existencia de agua. Son apenas 16 millones de metros cúbicos y le sobran 9 millones, incluso sin lluvia y, bueno, evidentemente para absorber la evaporación. Entonces hay algo extraño, como diría Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. Es una explicación que el gobierno del estado tendrá que darnos muy pronto, por qué se les trajo agua de más a la presa Calderón. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.